Carlos Ramírez López, a quien llaman también el doctor Ley, en sus tres más recientes trabajos escritos en base a investigaciones, y es muy buen investigador, son temas que realmente están a la orden del día. La defensa boba de nuestro Esequibo, el dictador que salió con votos, se refiere a Pinochet, y la agonía de Maduro en fase terminal. Son tres temas que a ver si en 25 minutos podemos tocarlos e incentivar, y ahí ustedes tienen cómo seguir y profundizar en esos temas en la dirección que tienen allá abajo de él. Bienvenido, Carlos Ramírez López. Muchas gracias, Napo. Como siempre, con mucho gusto de atender tu, eh, a veces picantes entrevistas. Normalmente lo que hago es escuchar a los invitados, porque quiero tener, estoy coleccionando para que quede para la historia cómo piensa la intelectualidad, la dirigencia y el pueblo y el ciudadano venezolano durante toda esta época de crisis, todos estos años de crisis. Bueno, empecemos por la defensa boba de nuestro Esequibo. ¿Por qué boba? He dicho eso porque eh, la defensa tanto del oficialismo, digamos, del régimen de Maduro, como el de la oposición que estuvo liderada por Juan Guaidó, Asamblea Nacional, han coincidido en rechazar la demanda interpuesta por Guyana ante la Corte Internacional de Justicia bajo el alegato, único alegato, de que la solución al problema Esequibo solamente puede ser por soluciones pacíficas y tomadas de común acuerdo. Pero Guyana no creyó en eso. Guyana fue y puso su demanda ante la Corte Internacional de Justicia, y Venezuela se hizo representar, la parte del gobierno de Maduro se hizo representar políticamente por Delcy y el canciller Arreaza, mientras que la demandante Guyana se hizo representar por un team de abogados de muy alto nivel y además financiados por ExxonMobil. ExxonMobil lo publicó, eso no es tampoco, no fue ninguna cosa misteriosa de averiguarlo, que dio 15 millones de dólares para pagar el bufete de abogados que asumió la defensa de Guyana. Porque, Entonces, en la zona de reclamación, justamente rica en petróleo, es la ExxonMobil la que está extrayendo ese petróleo. y qué casualidad, Napoleón, ExxonMobil ha sido autorizada por el gobierno norteamericano para superponerse a las sanciones y sacar petróleo de Venezuela en estos momentos. Por la deuda que le tiene a ExxonMobil el régimen venezolano. Correcto, pero entonces están medio sancionados, no tan sancionados, sino medio sancionados las negociaciones de esa naturaleza con Venezuela. Depende del capricho del presidente o del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, porque no de otra manera se puede justificar que habiendo unas sanciones por motivos políticos importantes, políticos y más allá de lo político muy importantes, entonces se conceda una excepción a esta petrolera que es la que está tan involucrada en contra de Venezuela en el caso de Guyana Esequiba. Pero en contra de Venezuela está todo el mundo, porque la izquierda está en contra de Venezuela y a favor de Guyana. Fidel Castro, evidentemente en vida, más de una vez declaró a favor de Guyana y en contra de Venezuela. Y resulta que el poder de la dictadura cubana sobre la narcotiranía venezolana es visible. O sea que tiene todas las de ganar Guyana con este régimen. Bueno, fíjate que eso es así, eso es así. Y lo que no se entiende es cómo nosotros, cómo lo que nosotros digo, todo lo que no es el gobierno de Maduro, está oficialmente plegado a esa actitud, que yo le he llamado una actitud boba, que la defensa del Esequibo solamente tiene que ser como se estableció diplomáticamente mediante entendimiento, conversaciones entre Guyana y Venezuela. No hay ninguna otra manera, y es el argumento que viene presentando el gobierno de Maduro ante la Corte Internacional de Justicia. Nosotros
nos oponemos a que esto sea tramitado. La Corte Internacional de Justicia no tiene competencia porque esto tiene que ser resuelto por conversaciones y diálogo entre ambas partes. ¿Cómo Pero, se quedó, por cierto? ¿Cómo sí, se quedó? claro. Eso fue un Entonces, acuerdo firmado internacional, se quedó, tiene que hablar los representantes de Guyana y los representantes de Venezuela y llegar a un acuerdo. Y para reunirse los dos tienen que estar de acuerdo en esa reunión. correcto, pero a ese acuerdo se llegó mediante una serie de circunstancias bastante cuestionables, por cierto, porque eso viene cuestionado cuando el laudo de París, desde un principio, que fue el que planteó la solución, eso estuvo muy cuestionado porque Venezuela no tuvo Y representación. insisto, ¿por qué boba? Boba, yo he dicho, mira, si a mí se me ¿Boba mete o equivocada o interesada? boba, boba, también yo diría que todo eso. Boba porque ¿cómo van a tratar una gente que está metida en el territorio? Son 160.000 kilómetros llenos de riqueza. Que lo Que están explotando. lo están explotando. No están pidiéndole permiso a Venezuela ni están buscando un intermediario para ir a explotar eso. Lo están haciendo porque ellos son guapos. ¿Ah? A la machimberra. Y entonces nosotros, no señor, eso no se puede hacer así. Ustedes están haciendo mal. ¿Qué vaina es esa, chico? No solamente eso, sino que Hugo Chávez Frías, ¿no? Uno de los máximos culpables de todo esto que está pasando ahora, se reunió y se fotografió, hay fotografía con la máxima autoridad allá de Guyana. Claro, porque tienen Napoleón, pensamientos parecidos. perdóname Acuérdate que para los que te haga una acotación. dime, Lo de, fíjate tú, ¿quién puede creer en estos momentos que el gobierno de Nicolás Maduro va a tener una actitud y una posición diferente a la que le marcó a Chávez Fidel Castro? Fidel Castro se resteó con Guyana cuando Borjan se resteó porque Borjan lo apoyó en todas sus cosas y entonces Fidel Castro se resteó con Guyana y le transmitió eso a Hugo Chávez. Y Hugo Chávez hizo suyo el planteamiento de Fidel Castro. ¿Quién va a creer que hoy en día que el gobierno de Maduro, que está realmente superpuesto, es el gobierno de y Cuba? que es más dependiente de los Castro que lo fue Chávez Frías. Mucho más, Uh-huh. mucho más. ¿Quién va a creer entonces que la posición del gobierno de Nicolás Maduro es una posición patriótica, nacionalista? Y es absurdo, es ridículo que el gobierno interino de Juan Guaidó coincidió con eso. Él dijo que sí, que era verdad, que había que, esa era una actitud patriótica, que el tema del diferendo había que buscar es un acuerdo conciliatorio entre las dos partes. Entonces, esas son cosas que uno no puede... ¿Y cómo puede ser entonces? Si no es conciliatorio, ¿cómo va a ser? Porque una guerra no va a ser, una invasión, como se habló, por cierto, en cierto momento de los años 60, si mal no recuerdo, eso hoy en día no pareciera viable, a pesar de Putin, ya a pesar de las amenazas sobre Taiwán de China. si a ti se te meten en tu casa un individuo sin autorización y se acuesta en tu cama y se sienta en tu mesa y te abre la nevera, Napoleón, y tú le dices, señor, sálgase, voy a Sí, lo que llamar pasa es que para los guyaneses esa es también su casa. Pero es su casa porque le han metido en la cabeza a los sectores populares, digamos, de allá de la zona, que eso es de ellos. Pero ellos tienen que convencerse que eso no es de ellos. Que, ok, está bien que se lleguen a acuerdos, que se converse y se lleguen a acuerdos para evitar una confrontación militar. Pero si los tipos son tan groseros y atrevidos como lo están siendo, no es esa la solución. ¿Y cuál es la solución? Bueno, nosotros tenemos una fuerza armada. Ajá. Bueno, estoy hablando en teoría, institucionalmente. No la tenemos, ¿no? Tienes razón en reírte, pero yo no estoy hablando de esta Fuerza Armada que dirige Padrino López y esta gente que está, lo que está es en otra cosa, ellos no son la Fuerza Armada. Pero nosotros institucionalmente, Venezuela tiene una Fuerza Armada, que es lo que tenía que haber reclamado, digamos, los sectores de la oposición. No plegarse al gobierno, sino que eso hay que defenderlo. ¿Cómo vamos a estar dejándonos quitar esto con estas cosas como nos Pero están si ya haciendo? está quitado.
Carlos, eso ya está quitado. Ahí están explotando, ahí están las compañías internacionales, ahí está medio mundo, si no el mundo entero, apoyando a Guyana. Ahí está. Es verdad que estos son abogados y tienen que respetar las leyes y la justicia, y la política, en teoría, está alejada y no se puede mezclar, en teoría. Porque cuando dicen que es independiente, es que ni siquiera en Estados Unidos es independiente. ¿Ok? En unos países como este, más independiente que en otros. Estoy hablando de los Estados Unidos. Pero, ¿quién le va a quitar casi todo el territorio a un pequeño país que está por primera vez viviendo mucho mejor gracias a ese petróleo, que supuestamente es un país que está en crisis, donde la enorme mayoría de los venezolanos, de nosotros, tiene otros problemas diferentes y vio siempre lo de Guyana muy lejano? Yo te voy a devolver la pelota. ¿Qué harías tú? ¿Qué dices tú entonces? ¿Dejar eso así? No, yo, bueno, por eso estoy haciendo estos programas, pero yo no soy el que tengo que dejar eso así. La gente debe reunirse. Mira lo que pasó en Ucrania, pues No, está bien, pero ¿qué frente a hacer? una invasión, no, ¿Qué este hacer? territorio es nuestro. Tú como venezolano, ¿qué dirías? ¿Cuál sería una actitud, una posición? No es que porque estás entrevistando. Yo te pregunto a ti, Napoleón, ¿qué Mm. harías tú si tú tuvieras el poder de hacer algo? Si tuviera el poder de hacer algo, utilizaría toda la oposición y utilizaría al pueblo para presionar a intereses internacionales y nacionales, llegar a acuerdo inclusive con la Exxon, ¿ok? Que no se asuste, que con nosotros también puede seguir explotando el petróleo en las condiciones que el país requiera, o sea, el nuestro, y sentaría a la gente de Guyana, vamos a ver a qué acuerdo vamos a llegar. Vamos a convencerlos de que se salgan, que nos dejen. Porque por las armas nadie va a apoyar una invasión a Guyana Bueno, en este entonces momento, en este estamos, país, en este siglo XXI, creo claro, pero yo, no sé. entonces nos ahorramos dinero de estar gastando plata en buscar abogados y cosas, nos ahorramos este, rabias, disgustos, No, no, no nos ahorramos nada de y dinero, decimos, porque mira, vamos a dejar para eso así. convencer a otros países de que de que es posible una solución para los dos, tú necesitas, para empezar, los interlocutores que defiendan a Venezuela Claro, y pero es en que cada uno de los países más importantes del mundo. la situación ha llegado a un extremo, Napoleón, de que ya eso no tenemos nosotros. Primero, que no tenemos un gobierno, ni siquiera el gobierno dictatorial, ni siquiera el gobierno opositor. No tenemos un interlocutor válido para enfrentarse a No, Guyana. no Nada, no tenemos. lo tenemos. No lo tenemos. Estamos allí verdaderamente. Además, es un régimen que ha acabado con el país. Sí, ¿Por qué lo va a hacer, van a ser patriotas y nacionalistas frente a ese territorio lejano, aunque muy rico, ¿ok? Que eso es lo atractivo para ellos? ¿Por qué por eso se ha acabado con todo? Acabó con PDVSA, acabó con todo. pero es que fíjate, además hay otro tema. Ujú. En Estados Unidos, las organizaciones policiales que combaten la droga han determinado que Guyana es un territorio por donde trafica el narcotráfico abiertamente. Tienen aeropuertos, tienen puertos para mandar embarcaciones, Igual que tienen Venezuela, sí. fluviales, muchos ríos por donde traficar que están por la libre. Ok. Última pregunta, porque ya tenemos un programa con Héctor Faúndez de ayer, que la gente puede ver hoy. ¿Tú tienes esperanza de que a lo mejor, no perdamos toda Guyana? No parece, no parece. Yo lo que creo es que no da lo que está ocurriendo en estos momentos respecto a ese tema, no da para ser optimista, porque las posiciones allí están coincidentes entre factores que no debieran coincidir. Ahora, la dirigencia política, cuando menos la que llaman oficialista, está muy interesada, y parte de la que no es tan oficialista, en unas elecciones. Donde entonces, si en esas elecciones va Maduro y en esas elecciones se van a hacer a través del Consejo Nacional Electoral, tal y como está, entonces Maduro sí es el presidente, a pesar de que ellos dijeron que no, ¿ok? Y el Consejo Nacional Electoral es creíble, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que hay que reformar el Consejo Nacional Electoral. Pero primero viene a buscar un liderazgo, un líder único,
como se ha intentado varias veces y como ha acabado con todos los liderazgos. Ahora tú dices que Pinochet salió por votos y era un dictador, pero no solamente salió por votos, sino por acuerdos de la oposición chilena con los militares. Ahí hubo unas coincidencias que no son fáciles de armarlas. Son coincidencias casuísticas. Lo explico en mi artículo sobre el caso este, que fue con la dictadura que salió con votos. Yo invito a leerla y no sé si tú tienes allí el... Sí, como no, yo creo que te lo envié, no sé ¿Me lo si... enviaste? Sí. Ok. La dictadura que salió con votos. Pinochet, una dictadura terrible como esa, él se creyó que estaba dominando en la escena, incluso de la popularidad que tenía la popularidad al máximo, y bueno, se atrevió a ir a un proceso electoral, llamó a elecciones. La oposición, sobre todo la demócrata cristiana, que era la que estaba más viva, dijo, vamos a aprovechar esta oportunidad, porque no la habíamos tenido, pura persecución y muerte y sacrificio. Y entonces hizo una campaña muy inteligente, yo lo explico con detalles en ese artículo. Logró, logró movilizar, que yo pienso que trasplantar aquella experiencia con el caso Venezuela no se puede hacer esa, de manera absoluta. Lo que se puede sí es recoger las experiencias positivas. ¿Qué fue lo positivo? La oposición se unió con una campaña inteligente para llevarle a la gente el mensaje. Pinochet es un gobierno malo para Chile, el pueblo no tiene lo que debiera tener, nosotros somos una alternativa, y comenzó con una campaña que es inteligentísima que desarrollaron, dile sí a Chile, dile sí a Chile, y con eso comenzaron entonces la gente por fin pudo medio sacar la cabeza a los dirigentes de oposición y por allá, porque la gente en Chile estaba, no se podía ni hablar. Sí, pero Y, al final sí se podía en los medios de y comunicación. entonces llegó el momento de las elecciones, el de la votación, y la gente fue a votar y votó mayoritariamente en contra de la propuesta de Pinochet. Pero O todavía, sea que había una especie de Consejo Nacional Electoral que sí era independiente a pesar de que era una dictadura. sí, pero eso no se supo, Según, eso no se supo bueno, pero lo oficialmente. hubo. Pero por otro lado había unos militares, como lo hubo el 11 de abril, dispuestos a no permitir, ¿no?, que la petición de la mayoría de la población fuera rechazada. Tercero, eh, Pinochet creía en Chile, llamaba a Chile, ¿no? Y de hecho mejoró Chile, ¿no? Ellos venían de una dictadura de izquierda donde había asesinatos y demás, no tanto como en la época de Pinochet, porque como le dijo Pinochet a un amigo común, le dijo, lo último que se puede hacer es sacar al soldadito a la calle, porque tú no puedes medir el miedo del soldadito. Con lo cual te estaba diciendo, mira, que hubo muchísimos más muertos, ¿no? De los que se necesitaban, según el punto de vista de él, muertos que se necesitaban, porque el ejército en la calle realmente tú no puedes controlar al soldadito. Sí. Todo eso, nada de eso en este momento se puede dar en Venezuela. No, no, es que no, yo no pienso ni digo ni puedo creer que se pueda trasplantar aquella experiencia. Lo ¿Qué es que lo de que se aquí, puede hacer entonces? lo que de allí sí se puede tomar es que un proceso electoral, nadie puede creer que en Venezuela va a haber unas elecciones libres, democráticas, participativas y reconocidas por el gobierno de Maduro, y que ese CNE que todo el tiempo está infiltrado, manejado más bien por la gente de Maduro, vaya de la noche a la mañana a cambiar y a permitir que la oposición se adjudique un triunfo. Eso no es así. Pero lo que pasó en Chile es que, eso es una anécdota, que un general accidentalmente le hicieron una pregunta cuando estaban esperando los resultados y no salían los resultados y todo el mundo a la expectativa. Le preguntan al general porque se atravesó en un hotel donde estaban todos los medios de comunicación, pasó por el medio. ¡Epa, general, venga acá! ¿Qué pasó con los resultados? ¿Por qué no se sabe nada? Y el general dijo, bueno, que yo sepa, ganó el sí. Ganó la oposición. Eso destapó un desastre contra Pinochet.
¿no? Un poco lo que sucedió también con la caída del muro de Berlín. Ah, ajá, Una ajá, autoridad malentendió una sí, orden de que podían pasar al otro lado de la ciudad, pero muy contadas personas y sí. tenían que regresar, que antes no se podía y hasta los mataban los que intentaban. Y, ente- y la multitud salió Tumbó la pared, corriendo tumbó el y muro, sí. acabaron con el muro. Así es. Entonces, bueno, cuando ese general dijo eso, se abrió un tsunami. Entonces todo el mundo salieron a la calle. Óchale, A felicitar. el general fulano, que era un general de altísima confiabilidad del gobierno de Pinochet, le dio la victoria, reconoció la victoria de la oposición. Y Yo yo lo que no creo que digo, ese general pasó ahí por casualidad. Ujú. bueno, dicen, ahí hay una Y dijo duda. eso porque se le salió. Ajá. Bueno, no parece, hay quien dice que no, que eso fue una cosa, una casualidad a propósito. Ujú. Este, pero lo interesante, lo que a mí me llama la Perdón, atención, previo acuerdo de que a Pinochet no le iban a meter preso, que iba a seguir representando claro, un poder no, no, político, ¿ok? pero, Y que no le iban a quitar nada ni a él ni a su familia. claro, pero eso fue cuando el terremoto que se armó, que no pudieron ya esconder a raíz de esa declaración de este general, eh, tuvieron que reconocer que había perdido Pinochet y entonces, bueno, ahí sí negocia. La oposición se puso a negociar. No vamos aquí a esperar que este hombre entonces reaccione y venga una matazón. Y entonces, mira, ¿qué Pinochet, qué quieres tú para aceptar el resultado? Bueno, yo quiero que me dejen comandando la Fuerza Armada. Está bien. Queremos que me den inmunidad. Está bien. Queremos que, está bien. Le dieron, creo que fue un lapso de tiempo de 10 años. Y entonces le aceptaron condiciones, pero salió. Y vinieron los demócratas cristianos y sentaron en la silla. ¿Ok? Ajá, ¿No? eso fue en Chile. Ok, ¿Tú no ¿qué crees de eso que... se puede esperar en Venezuela, Napoleón? Sí, ¿Qué bueno, de eso ojalá. se puede esperar? Es simplemente la posibilidad de movilizarse, de ir a los barrios, de llevar consignas, no de estar... Ah, eso es lo bueno de de permitir unas elecciones de la oposición por un lado y luego unas elecciones presidenciales, que entonces ya no está la excusa de meterlo preso como están diciendo que quieren hacer con Guaidó, ni a María Corina Machado Cayala, ni no sé qué, sino Correcto. que están en la calle porque hay unas elecciones que no Exactamente, van a respetar, porque hasta ahora exact, nunca la han respetado, y exactamente, que además tiene muchísimo más que perder con Pinochet, ¿ok? exact, Vamos a estar exact. claros. Además, Pinochet no estaba, no tenía las acusaciones ni la búsqueda de sus cabezas en Ah, miles de millones de dólares. así es. Ahora, tú estás hablando de otro que es la agonía de Maduro en fase terminal. Ojalá sea cierto, pero ¿por qué te basas en eso si ya el gran triunfo de este año de Maduro es que logró que esa oposición acabara con el gobierno interino, es decir, con el único presidente de los dos, ¿ok? Que era reconocido por las potencias internacionales más importantes y apoyado, que tenía bien mal el trabajo, pero tenía representantes, ¿no? Cancilleres o como los quieras llamar, representantes del gobierno interino en las principales capitales del mundo para hacer los lobbies. O sea, todo eso, ¿no? Se desapareció, creo yo, que a condición de que, bueno, les vamos a permitir que ustedes salgan a la calle en lo que ustedes saben hacer. Elecciones, campañas. Bueno, yo pienso que yo, cuando digo que está en fase agonizante y en fase terminal, es porque hay una conjunción de factores que pueden verse a simple vista. Primero, el desastre este que Maduro ha descubierto de un gentío que él tenía a su lado con poder, a quienes les había entregado parte del poder, sobre todo el poder económico, el manejo del petróleo, el manejo del oro, el manejo de quién sabe cuántas cosas secretas que le son vitales al gobierno de Maduro, a la dictadura, y toda esa gente lo traiciona con este Aizami, Tarek el Aizami a la cabeza. Pero si Tarek el Aissami era íntimo de Maduro, si Tarek el Aissami
es un auténtico revolucionario del siglo XXI, bolivariano del siglo XXI. Si están robando y acabando con PDVSA desde la época de Chávez, con la anuencia de Chávez, ¿por qué no la van a hacer con la anuencia ¿de dónde sacas tú que Maduro considera que él, su mujercita, sus sobrinitos y demás pueden robar? ¿Ok? Que los hijitos de Chávez, tanto los que tuvo con el primer matrimonio como con esta última, que lo obligaron a casarse porque la dejó preñada, la obligó Luis Miquelena, que le dijo, vas a quedar como quedó Lucinchi, con un amante, sin jamás pensar ni comparar ni a Blanca Ibáñez ni a Lucinchi con esta pareja de delincuentes. Ojo, pero eso fue lo que le dijo Luis Miquelena. ¿Ok? Y nos consta, porque conocíamos a Luis Miquelena. ¿Por qué tú vas a pensar que Maduro solamente iba a permitir que él robara y su familia y los otros no? ¿De dónde sacaste eso? Bueno, Maduro está a la vista el tsunami que tiene Maduro con el tema de la corrupción, la lucha contra la corrupción, que han encontrado un gentío que lo andan persiguiendo, los están metiendo presos, andan huyendo, no se sabe dónde está el Pero exacto. qué hizo Fidel Castro cuando necesitó buscarse interiormente, ya que exteriormente ya siempre lo tienen? Ahora resulta que hay un bloqueo en Venezuela que no existe, como tampoco existe un bloqueo en Cuba. No hay Ni bloqueo. nunca existió un bloqueo en Cuba, No. sino solamente cuando los misiles que no permitieron que los barcos soviéticos que traían el complemento de esos misiles para terminar de montarlo, se acercaran a Cuba. ¿Ok? Sí, Entonces, ese fue el único bloqueo. ¿Ok? Luego sí. fueron sanciones. Es decir, tú nos robaste las compañías norteamericanas, nos quitaste, ¿no? Y nacionalizaste, según tú, nuestras compañías hasta que no nos pagues tú eh, el precio de esas compañías, nadie de nosotros y nadie que comercie con ustedes puede comerciar con nosotros. Me parece muy lógico, muy Claro. lógico. Así todo, puedes comprar comida y puedes comprar medicinas y puedes comprar aparatos para la salud del pueblo. Sí. Todo Bueno, eso, bueno, hasta chicle se importa de los Estados Unidos a Cuba, hasta chicle. todos esos son argumentos para desmontar la falacia del bloqueo. Pero yo lo que estoy diciendo es, cuando hablo de la fase terminal, es que tiene una conjunción de factores que son eso. Número uno, la traición que él pone de manifiesto con un gentío de su entorno. Número uno. Y que todavía no se sabe, ni él sabe hasta dónde llega, porque todos los días dice que metieron preso a fulano, que andan persiguiendo a Sutano y a Perenceo. No se sabe hasta dónde llega eso. Que son Ah, los amigos y los aliados y los del negocio de Tarek El Aissami, que además pretendía sustituir a Maduro por él. exactamente. Entonces, él descubre una traición de gente de muy cercana a él y que estaba manejando las partes más importantes de los recursos financieros de las que él estaba disponiendo y que estaba robando y que todo eso. Cuando él descubre eso, tiene allí además la cercanía de una decisión que está por salir de la Corte Penal Internacional, que en este momento, cuando la sala de cuestiones preliminares diga autorizo al fiscal Karim Khan para que continúe con las investigaciones, esa autorización conlleva el poder al fiscal para dictar medidas de arresto y de detención. Entonces, Si sale de ahí o sale a un país que ha firmado esos acuerdos de la bueno, Corte está bien, Internacional. pero sale. Una medida de esa no es para uno tomarla No, si ese fue un golpe, ajá, sí. terrible. Ajá. Entonces, tiene por un lado esto, tiene por otro lado el tema de la gente que está de su gente que está siendo perseguida, que está delatando, porque esa película no ha terminado. Mm. Esa película está continuada. Y entonces él está tratando de desmontar un aparato que montó, el aparato judicial del que se ha valido para hacer todas las tropelías que ha hecho, para enjuiciar gente sin tener razones para hacerlo, el de mandar a torturar gente en presencia de jueces como estaba ocurriendo, todo eso al descubierto. Además de eso, tiene entonces el problema de las sanciones que no le permite
hacer muchas movilizaciones. Y tiene este tema de que se le vienen unas elecciones encima, se le viene un proceso electoral si él quiere seguir manteniendo la imagen de que es un presidente electoral, por virtud electoral, por virtud de elecciones. Entonces tiene un conjunto de factores encima que nunca habían estado en conjunción frente a él y que ha tenido que enfrentarlo, que está teniendo que enfrentarlo. A eso me refiero. Y para cómo lo está enfrentando, Napoleón nombra hace una política anticorrupción y pone al frente de esa política anticorrupción a Pedro Carreño, válgame Dios. ¿Ah? Entonces, ese es el hombre que está dirigiendo la campaña anticorrupción y crea de la noche a la mañana una policía anticorrupción y hace una pantomima de llevar a unos tipos presos con una braga naranja para parecerse. Todos esos factores, Napoleón, generan un gran momento de fragilidad al régimen de Maduro. Si lo crea, sin duda. A lo mejor no se sabe qué puede pasar si alguien dentro de su mismo equipo piensa buscar una solución saliendo de él. Es que yo creo que eso es lo que él ha descubierto, que la misma gente del PSUV necesita cambiarlo y poner otro. Pero Los lo que mismos yo digo, militares Napoleón, es necesitan cambiarlos y nunca poner había otro tenido para un conjunto permanecer en de el poder. Ajá. Nunca había tenido Maduro un conjunto de circunstancias adversas como las que en este momento tiene. Sí, es verdad. Bueno, a eso me refiero. Bueno, Carlos, ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Son 3 temas que ameritan cada uno de esos temas más de 25 minutos, más de un programa, pero que vuelvo a insistir, que te pueden seguir a través de tus trabajos y que ahí tienen cómo seguirte. Carlos Ramírez López, también conocido como el Doctor Ley. Carlos, de verdad que muchísimas gracias y espero tenerte muy pronto de nuevo, ¿ok? Un día hacemos un programa para hablar de los perritos. Ok, bueno, Mucho gusto, la gente encantado. no va a Muchas entender gracias. de qué estás hablando, pero mejor que se queden así. Hasta luego. Bye, Los perros que amamos, los perros que amamos, y que tú eres esclavo de los perros estos, y yo soy esclavo de los perros míos también. bueno, solamente que tú en Nueva York, que te Ah, bueno. envidio estar en Nueva York. Un abrazo. Hasta luego.